Bueno, pues podemos empezar. Okay. Bueno, pues creo que esta representación artística, cultural, en general esta muestra, pues es una respuesta al proceso de mercantilización de la cultura y a comercialización de la cultura como producto estanco de producir y venta dentro de ciertos ámbitos restringidos. O sea, yo creo que la cultura somos todos, que hemos partido de eso, hemos llegado a ese consenso en Sol y en Las Descalzas, y como respuesta pues veo que el mundo artístico nos ha ido coartando, limitando y convirtiéndonos en seres que tienen que delimitar una faceta artística para luego convertirse en producto, precisamente. No sé si le estoy dando muchas vueltas al mismo tema, pero básicamente esto frente al Reina Sofía, que se ha convertido a lo largo de 20 y tantos años, no recuerdo ya exactamente, del 87, ¿no? Creo que lleva, de centro artístico de promoción que intentaba en un momento a un puñetero museo, cada vez peor gestionado, que está el señor Borja ahí intentando hacer lo que pueda. Denota el cambio que ha tenido la sociedad desde un principio, una creación libre y productiva y expansiva a eso, precisamente a la creación de pequeños productitos fácilmente identificables y vendibles, ya sean museos, galerías y más, ¿no? Bueno, pues otra opinión en torno al tema, o que sea algo diferente, o qué opinión tienes tú sobre todo el tema del mercantilismo de la cultura. Sí, en general yo creo que no es atacar tanto a un organismo concreto, a una institución concreta, sino a toda una tendencia no inocente, que sí es política, en cuanto a la visión de la cultura no como un bien social, que es lo que tradicionalmente estaba valorado y asumido por los pueblos, sino como una cuestión de mercado única y exclusivamente. No es que estemos en contra del mercado, sino que estamos en contra de un uso exclusivo del mercantilismo de la cultura. Creo que el Estado en general ha optado por una gestión cultural aplicada como si fuese una empresa privada, y la cultura es algo que nos pertenece a todos, que es un bien común y que debe de ser no solamente un producto, sino un sostén de una cultura y un sostén de un pueblo. De alguna forma es el sello de identidad de un país, ¿no? Sí, pero también intentamos rechazar ese sello de identidad. ¿Puedes hablar más? Intentamos rechazar ese sello de identidad porque entonces sería inclusivo, y lo que queremos es exclusivo de otros ámbitos, y lo que queremos es que cultura sea todo, cualquier manifestación humana. Esto es, cualquier manifestación humana es válida. Claro, el problema es que tal y como está organizado el arte, no puede ser una manifestación humana porque es de uno frente a otro. En mi experiencia en el día de hoy, yo he participado en el confesionario en el que se ha ido creando una obra de arte. Hay artistas que hacen esto habitualmente, pero no es tan fácil encontrárselos en la calle. He visto el ensayo de la orquesta Solfónica, era un work in progress, el público ha podido dar feedback, ¿no? Esto que es tan difícil de encontrar en España. Han pasado cosas que se han ido construyendo entre todos. Han sido anónimas porque sí, ha habido nombres aquí, nombres conocidos de la cultura, pero no estaban anunciados como tal. Entonces, ¿cuál es lo que ha diferenciado lo que ha pasado hoy aquí de lo que suele ocurrir dentro de las instituciones? Ahí en el Reina Sofía hay un cartel que dice el movimiento de la fotografía obrera, algo así, una exposición. Es que el movimiento de la fotografía que ha habido hoy, que se ha creado hoy, que se ha expuesto hoy, que lo ha creado la gente, eso es, para mí sí que es un movimiento de fotografía obrera, o llámalo X. Ya se encargarán de ponerle nombre, ¿no? Incluso a esto que ha pasado aquí. Pero esto era anónimo, era espontáneo. Yo no soy artista, yo he venido y he participado espontáneamente y hemos creado algo entre todos. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que no está pasando generalmente, en mi opinión. Totalmente de acuerdo.
Además, al punto al que se ha llegado de organización, es lo que estamos viendo en todo esto, que hay una catarsis colectiva. O sea, la gente se organiza por sí misma y no hace falta líderes ni nadie que mande y cuadricule. O sea, de repente ves como unos se van, vienen otros, se colocan otros, y es pues también, como me gusta mucho el cartel Ego muere. O sea, la gente no tiene ego, y eso ha sido una cosa promocionada mucho por el mercantilismo, el ego del artista, para separarle de su propio público, de su propio mensaje incluso. Bueno, el ego yo lo entiendo como una herramienta necesaria para un creador. Es algo con lo que se trabaja habitualmente. El tema es que hay una cultura, que es una cultura de base, que está fomentada, generada, puede ser por colectivos, y esa cultura se ha menospreciado y ha habido una serie de enfoques, de filtros, para que esa cultura, que antiguamente pues, la gente se juntaba para hacer todo tipo de eventos, tanto cultura como gastronomía, cultura como danza, cultura como coros, cultura como mil expresiones humanas de alguna manera, y que los filtros de ese mercado han ido condicionando y asfixiando de tal manera la expresión popular, la expresión del pueblo en general, que no ha favorecido un papel fundamental, que es también el papel de mantener la cultura, porque cultura somos todos, no solamente los que crean. Cultura también son aquellos que la mantienen, que la conservan, que la traspasan de generación en generación. Efectivamente. Se nutre. Una cosa que nos hemos olvidado básicamente, además, es que la obra de arte persiste por sí sola. O sea, se han empeñado en supeditar el nombre del autor a la obra de arte. La Venus de Bestoni sé quién es el autor. Julio, vas a tener que acercarte. A propósito del lugar donde estamos, el año 37 se hace una exposición internacional, una exposición universal en París, que organiza y promueve el entonces director general de Bellas Artes, que era Josep Renau, y en la cual participan un montón de artistas como Alberto, del cual tenemos ahí la pieza, precisamente, una de las piezas que fueron a la exposición aquella. Está en la calle la pieza. La mayoría de la gente ignora el significado de esa pieza, pero esa pieza es una de las muchas que abren 50 años después este museo, con el resto de la exposición que hubo en aquel tiempo en París, que yo tuve ocasión de ver aquí, obviamente los 50 años después en Madrid y no en su origen en París, pero que se mete en un museo al cual humillantemente a aquellos artistas de la República se les mete bajo el nombre de Reina Sofía. Entonces, afortunadamente queda en la calle el nombre de Alberto Sánchez, que tenemos ahí, y hoy, delante de este museo, en la calle, se hace la obra de la gente, de tanta gente, que son los artistas, con su ego o sin su ego, que son la gente que lo recibe, con su ego o sin su ego, pero que deben saber apreciar, como en su momento echaba en cara precisamente Josep Renau a Alberto Sánchez en un debate que tienen a través de la revista que promueve el propio Josep Renau, y en el cual le dice que el arte está muy bien que sea una abstracción, pero que es necesario que llegue al pueblo, que si el arte no llega, el concepto del arte y del artista no llega al pueblo, no llega a ninguna parte. Entonces, a partir de ese debate que tienen los dos en diferentes artículos, acaba cambiando el significado de la expresión tanto de uno como de otro. Eso es esto que tenemos hoy en la calle. En uno de los polletes tenemos a Alberto Sánchez, en otro de los polletes tenemos lo que una parte de los artistas han traído hoy, con dos esculturas en las cuales una representa un rey y la otra representa un obrero que están frente a frente, que no se comunican, simplemente se miran. El arte callejero, el arte que no es callejero, todo tiene que estar ahí, pero lo importante es que la gente que está en la calle perciba
que la cultura no es una cosa encerrada entre cuatro paredes, sino que tiene que llegar. Bueno, el resumen más o menos sería, había gente dentro del museo recibiendo, siendo espectadores pasivos de un arte que si vienes a España tienes que conocer, y había gente en la plaza participando de cosas en movimiento, como el árbol de los sueños, ¿no? Un árbol que se ha construido entre todos, que es una cosa que sí se solía hacer, ¿no? Se solía hacer antes, en los años 60, por lo menos yo conozco algunos casos, pero hacía tiempo que yo no veía un arte tan participativo. Yo creo que una de las cosas más importantes de hoy, que es este encuentro entre artistas que quieren sacar su trabajo, su arte, su talento a la calle, exponerlo de una manera vulnerable y generosa, y al mismo tiempo también reclamar la carencia de espacios, porque creo que esto de alguna manera es una denuncia flagrante sobre la situación de la carencia absoluta de espacios y del acceso a los espacios para los artistas. No hay talleres, no hay lugares donde los actores puedan ensayar, no hay lugares donde los bailarines puedan ensayar, donde los cineastas se puedan generar sus propios trabajos. Es una reclamación también de que los espacios, o bien sean públicos o bien sean espacios en desusos, que hay muchísimos en Madrid, pasen a las manos de aquellos que están trabajando a favor de la cultura. Eso es lo que se les está cerrando las puertas, ¿no? Hay una política de cerrar los centros culturales, de cerrar los espacios supuestamente dedicados a la cultura, y que se convierten en meros museos expositivos de cosas puntuales, pero que no generan un tejido que se mantenga, que sea continuado y que fomente un caldo de cultivo en donde la cultura rebose y pueda llegar a la gente, ¿no? Los artistas también necesitan esa cocción para poder generar obra, y los espacios no se les están brindando. Además de los espacios, la parte económica. Hay muchos artistas que la parte económica está. Sí, en general. Yo quería comentar que para mí lo más significativo del día de hoy y lo que más lo une con el espíritu del movimiento del que todos formamos parte ha sido el hecho significativo de tomar una plaza para el espacio del arte, ¿no? Tomar una plaza y sobre todo hacer que la gente participe. Yo, sin embargo, tiendo una mano en favor del museo. Yo creo en el museo como herramienta para la cultura, y creo que el museo hay que mejorarlo desde dentro y desde fuera. Y que las dificultades que tiene el museo, como la vemos aquí, es que al ser un lugar sacro, una institución que todos concebimos así, el público, incluso cuando se presentan actividades de interacción, le da miedo, le da vergüenza, le cuesta participar. Igual, misma situación que nos hemos encontrado aquí en algunas actividades. Pero si tú vas, animas a la gente y al final la convences y participa, y el hecho artístico, la cadena, ¿no?, se mueve y el mecanismo funciona. Y para mí, yo creo que lo que ha exigido este movimiento y lo que deberían, creo que intentan a veces exigir los museos, y lo que hemos intentado exigir hoy aquí, exigir en el sentido positivo, es que el público forme parte de la obra de arte, que venga aquí, que haga cosas. Y en el museo lo mismo. Yo creo que hay que aunar fuerzas, no restarlas, y conseguir mecanismos, conseguir llegar a utilizar mecanismos en los que el público está ahí y participa. Sí, pero cabría preguntarse, o por lo menos yo me he preguntado a veces, porque ha habido una oleada de museos de arte contemporáneo por toda España, ¿no? Hasta el pueblo, la ciudad de provincia más minúscula tenía su museo de arte contemporáneo como lugar cerrado, en lugar de invertir porque de verdad, o sea, aquí... Una cosa que sí se ha utilizado precisamente ha sido la cultura como caballo de Troya para una especulación inmobiliaria. O sea, constantemente el Guggenheim fue un ejemplo, y todos los demás han visto detrás del ejemplo del Guggenheim una caja de Pandora donde forrarse a base de la cultura, construir museos y tales infraestructuras, pero luego no llenarlos. Claro, el problema es que cuando, claro, la cultura y el arte contemporáneo ahora mismo es poder y prestigio. Entonces un político que llega y tiene una legislatura de 4 años, monta el proyecto del copón de voy a hacer un museo de arte contemporáneo estupendo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a construir, lo voy a inaugurar, me voy a llevar los méritos, y cuando es total yo me la aspiro y aquí paz y después gloria. Se han liado a hacer museos de arte contemporáneo
y después los han abandonado totalmente de sus dotaciones económicas, de su personal, que están malviviendo como pueden. Por ejemplo, el de León, el de Santiago, por ejemplo. Al principio era, vamos. Pero Mesa, por ejemplo, Casi todos tiene una buena adolecen gestión. de recursos como para ser gestionados como deberían serlo. Entonces el problema no es que a lo mejor quizás he entendido mal algo de lo Tienes que subir un poco la voz. El problema no es el museo es una parte necesaria, podemos ya cambiarle de nombre, me da lo mismo. Lo que hay que cambiar no es el nombre, sino el concepto de museo, el concepto de la gestión de un museo. Es a lo que me refería antes con lo de llegar a la gente. Para llegar a la gente no es imprescindible sacar la obra a la calle, a veces sí, pero yo creo que esa no es solamente la línea fundamental. O sea, que lo fundamental es que la obra llegue a la gente, esté dentro del museo o fuera. Cuando un museo se considera de puertas cerradas, es cuando viene el problema. Entonces, este museo es un museo muy de puertas cerradas, cuando debería representar lo opuesto concretamente, porque es de los últimos museos nacionales que se han hecho y que debería tener un espíritu que es el contrario al que tiene. Es un museo donde ponen cristaleras fuera, pero son cristaleras opacas. O sea, la gente no entra ahí motu propio, sino movida por otro tipo de cosas. Habrá que promover ese tipo de cosas, ese tipo de conceptos. ¿Y cómo se puede o qué se podría hacer? O sea, que... Hombre, esto... No, pero también en el Reina Sofía últimamente sí que han intervenido artistas emergentes que de verdad son emergentes, que habrán conseguido ciertas cosas, pero sí que está habiendo exposiciones pues, de personas que tienen 25 años y han sido exposiciones que han durado un mes o un mes y medio. Y a mí eso me parece una cosa que era inimaginable el año pasado o Sí, hace pero son 2 o hace Pero se 3. les vende como un Pero producto pequeños igual. puntos, pero por algo se empieza. Lo que pasa es que se nos tiene que oír y se tiene que ver. Pero ¿a cuánta gente ha llegado eso? Pues a nadie. Yo me he enterado este año. Pero eso es lo gracioso, que es que Pero el se problema sigue hacen siendo el cosas, pero formato. tampoco les interesa difundirlo. Y tampoco entiendo bien por qué. Un punto Porque es... luego yo creo que se enteran las personas que a lo mejor están relacionadas con círculos más pequeños o lo que sea, pero tampoco interesa que llegue a todo el mundo. No sé bien por qué, o si será directamente un problema de mercado o algo peor. Es que apoyar a los jóvenes no es bueno per se, porque en literatura ha habido una oleada de leer a poetas, por ejemplo, cada vez más jóvenes. Y eso, o sea, no es un bien como tal. O sea, el problema del museo es que te vende a los artistas jóvenes igual, embotellados y en producto. En ningún caso es una obra Es más fácil que se vaya construyendo, ¿no? Que no digo que todas las obras tengan que ser participativas, pero es que en ningún museo que yo conozca existe un espacio para construir una obra con la gente. Sobre todo lo que ha sucedido es un poco, yo creo que lo que vendríamos denunciando es la apropiación de la cultura por parte de las instituciones, el uso perverso del Estado sobre la cultura y la apropiación de ella y la utilización desde un único enfoque mercantilista. Y además que detrás está el dinero. Efectivamente, es el único valor que para ellos representa la cultura. No es una defensa de las lenguas, que tenemos una pluralidad de lenguas que en otro lugar sería una riqueza, no es la valoración de artistas emergentes, es simplemente qué rentúa económicamente, qué es lo que nos puede traer dividendos al Ministerio. Y lo perverso del Ministerio de Cultura, tal y como está establecida la gestión en este país, es que gestionan como si fuera una empresa privada, no gestionan a favor de la cultura, no gestionan a favor de los creadores, no favorecen la cultura, la aprisionan y de alguna forma lo que sucede es que esta cultura acaba muriendo, agonizando. Sobre todo los jóvenes creadores que de ninguna manera ven el acceso a ese tipo de círculos, ¿sabes? Pero los jóvenes, los grandes eruditos del teatro, los grandes pintores... No solo los jóvenes, hay muchos artistas. Sí. No, claro, están los músicos, están los literatos, están... Estoy en desacuerdo Es muy contigo. gráfico el tema. Estoy en desacuerdo contigo en el valor que los museos o las instituciones buscan el valor mercantilista. No hablo del museo, estoy hablando del Estado. Del Estado. Es distinto, o sea, el museo es Busca un hecho generar un puntual, capital monetario. Yo creo que la cantidad de dinero que se gasta, por ejemplo, en este museo, en adquisiciones, no se reembolsa, o sea, es un dinero perdido. Lo que ganan es prestigio político. Yo veo más que es una politización de la cultura,
más que una mercantilización, porque el mercado, las subastas, los coleccionistas, las ferias, eso es lo que mueve dinero. Aquí se gasta una cantidad de dinero absurda, pero no se genera tanta con las entradas como se gasta. Este es un caso a lo mejor especial, pero también tenemos otro sitio, por ejemplo, que es el centro de Móstoles, donde ha sido una